La Primera Guerra Mundial, que va a comenzar en 1914 y va a finalizar en 1918, se trató de un proceso bastante complejo, del cual nosotros lo vamos a ir explicando a partir de este video, ¿no? Y siguiendo, lógicamente, el trabajo que tienen para realizar. Entonces, uno de los primeros puntos para tratar con el tema de la guerra es el por qué se produce la guerra, es decir, las causas, ¿no? Antiguamente, cuando se enseñaba el tema de Primera Guerra Mundial, se enfatizaba en lo siguiente, ¿no? Se explicaba de que el archiduque Francisco Fernando, el futuro rey del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Había sido asesinado en un desfile, en un desfile por las calles de Sarajevo, por un estudiante serbio, por un joven serbio, Gavril Princip, quien comete el atentado. Gavril Princip pertenecía justamente a una organización llamada Mano Negra, la cual intentaba justamente llevar este atentado. Pero en realidad los procesos históricos, como así también los procesos cotidianos y las experiencias que tenemos nosotros que nos tocan de nuestra vida, no se puede explicar por una sola causa o motivo. Por eso, antes del asesinato de Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, anterior a esa fecha, venían sucediendo en Europa una serie de acontecimientos que van a ser las causas de la Primera Guerra Mundial. Una de las primeras causas que podemos indicar acá, que ustedes lo han trabajado justamente en el primer trabajo, es la competencia imperialista, ¿no? El reparto que se había hecho las potencias europeas del continente africano habían generado ciertos roces, ciertos enfrentamientos, ¿no? donde las cosas, si bien no se llevaron a conflictos mayores, sacando el caso de Sudáfrica, que también habíamos comentado, el enfrentamiento entre británicos y holandeses, si bien no se había llegado a una guerra, lo cierto es que las relaciones entre algunos países europeos no habían quedado del todo bien, ¿no? Sobre todo Alemania y Francia. Otra de las causas de la guerra tiene que ver con la exacerbación del nacionalismo, justamente en el periodo de final del siglo XIX y principio del siglo XX, es cuando las naciones, ¿no? Comienzan a consolidarse y el sentimiento nacionalista, ¿sí? El nacionalismo, es decir, la exaltación de esos sentimientos patrióticos comienzan a denotarse en estos tiempos, por ejemplo, en problemas fronterizos, nuevamente aquí el caso de Alemania y de Francia para destacar, ¿sí? Y comienzan una serie de exaltaciones que va a terminar justamente en la guerra. Otra de las causas tiene que ver con el sistema de alianza, ¿sí? Anterior a que se cometa este atentado, justamente los países se habían comenzado a aliar, ¿no? Las alianzas son alianzas económicas, pero sobre todo alianzas militares, de defensa y de ataque, ¿no? Ante algún conflicto con otra potencia. Justamente lo que indican algunos historiadores de que el asesinato que produce Serbia, un país mucho menor al Imperio Austrohúngaro, fue propiciado porque Serbia estaba aliada con otros países y con otras potencias, ¿no? Del cual sabía bien que iba a contar con esa defensa, ¿no? Frente al ataque y la declaración de guerra que iba a dar el Imperio Austrohúngaro. Y al mismo tiempo el Imperio Austrohúngaro también contaba justamente con una serie de aliados muy poderosos que ahora lo vamos a ver. Otra de las causas tiene que ver con lo que se llama paz armada, es decir, el momento de paz, cuando no hay enfrentamiento, los países europeos industriales comienzan a desarrollar una industria del armamento muy importante, ¿sí? Entonces, en tiempo de paz comienzan a armarse, que evidentemente esto denotaba de que algo se traía. Y finalmente, otra de las causas es la región de los Balcanes, ¿no? La región de los Balcanes es una región muy rica en dos materias que para este momento
son elementales, como el carbón y el hierro. Entonces varias potencias querían tener ese control de esa región. Entonces, como podemos ver, el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa, ¿no? En ese desfile, justamente es el detonante de que va a dar inicio a la guerra, y si uno se preguntase si hubiese fallado ese asesinato, si no hubiese ocurrido o lo que fuese, evidentemente un conflicto bélico se iba a desatar porque ya estaba el escenario plantado para que se comience a desarrollar una guerra que obviamente y en teoría iba a ser una guerra más, ¿no? Pero tuvo otra magnitud completamente diferente a lo que se conocía hasta el momento. Es interesante analizar las opiniones de algunos protagonistas. Ustedes tienen un conjunto de testimonios en el trabajo. Algunos ustedes miran tienen que ver con el deporte, hablan de los Juegos Olímpicos, pero lo vinculan con la guerra. En otro de los testimonios son prensa, son periódicos, otros son manuales escolares, ¿no? Y en algunos casos son testimonios de personas comunes, ¿no? En todos estos casos creo que es importante prestar atención, primero, quiénes son los que exponen, que no son grandes personajes, sino que es algo mucho más cotidiano, y por otro lado, cuándo. Si ustedes miran en las fechas, todas estas son anteriores a 1914, ¿no? Entonces nos permite ver el clima de pensamiento, de ideas y el fuerte nacionalismo que empezaban a vivir cada uno de estos países antes de la guerra, ¿no? De hecho, aquí solamente destaco uno de esos testimonios, ¿no? Que es un testigo, una testigo inglesa que está en Francia, ¿no? Una mujer inglesa que tiene amigos y amigas franceses, que va para Francia y ahí menciona esto en su testimonio. Dice: he encontrado completamente cambiados aquellos amigos que había conocido pacíficos, antimilitaristas. Cada una de sus palabras, de su mirada, revelan un deseo de guerra. Claramente acá el testimonio lo que indica es cómo ve a estas personas cambiadas, ¿no? Que eran también antinacionalistas, dice el testimonio, ¿no? Estaban en contra de la guerra, pero cómo todo ese contexto antes de 1914, cómo generaba un cambio, ¿no? En las posturas y en las ideas de las personas. Decíamos de que una de las causas era el sistema de pactos o de alianzas, ¿no? Esas alianzas económicas, pero también y fundamentalmente militares, de defensa y de ataque, ¿no? Eso incluía de que si se quería atacar alguna potencia, se iba a contar con su aliado, o si era atacada para su defensa, también lo iba a contar. Se fueron formando dos alianzas muy, muy importantes que son las que se van a enfrentar en la guerra. En total se enfrentan 32 países, están involucrados directamente en la Primera Guerra Mundial. Pero aquí vale destacar las potencias, ¿no? Que encabezaron esas alianzas. Por un lado tenemos las llamadas potencias centrales, que estaba compuesto por el Imperio Alemán, por el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Uno de los que formaba parte de ese atentado, por el Imperio Otomano o el Imperio Turco, y por Italia, que Italia luego, al poco tiempo, se va a pasar para el otro bando, ¿sí? En esta Primera Guerra Mundial. Obviamente de que hay toda una lista de países que siguen, ¿no? Pero estos serían las potencias que encabezaban esa alianza. Estos se van a enfrentar a la llamada triple entente, ¿sí? Triple acuerdo, o entente cordiale, acuerdo cordial, que estaba encabezada por Gran Bretaña, por Francia, por el Imperio Ruso, que como vimos en el trabajo de Revolución Rusa, en 1917 va a salir de la guerra, ¿sí? No va a terminar la guerra, y cuando sale el Imperio Ruso va a ingresar como gran potencia Estados Unidos. También acá obviamente que está Serbia, ¿sí? Y hay toda una serie también de países muy importantes como Japón, por ejemplo, Grecia, entre otros, ¿sí? Pero estas son las potencias que encabezan
esa alianza. ¿Por qué hablamos de Primera Guerra Mundial? ¿No? Bueno, claramente el término de primera es porque no es que es la primera vez que se está en guerra, sino que es la primera vez que se está frente a una guerra de esta magnitud. Se habla de guerra mundial fundamentalmente por las cuestiones de que primero se enfrentan las grandes potencias en el sistema de alianza, ¿no? Y segundo, de que los efectos, y esto es lo novedoso, los efectos que van a tener esa guerra, por primera vez, y más allá que el escenario de la guerra fue Europa, fundamentalmente se peleó en Europa, más allá de eso, las secuelas que va a tener va a afectar completamente al mundo, ¿sí? Tanto de forma directa o indirecta, todos los países del mundo se van a ver afectados por la guerra. Ponemos por caso Argentina. Argentina no formó parte de esta guerra, se declaró neutral, es decir, no estaba ni a favor de las potencias centrales, ni a favor de la Triple Alianza o la Triple Entente. Sin embargo, nuestro país, por ejemplo, producto de la guerra, no podía exportar los productos de la agricultura, ¿no? De ese modelo agroexportador, tanto de la ganadería como de la agricultura, ¿no? Porque el principal mercado que compraba la carne argentina y los cereales argentinos era Europa, y Europa estaba justamente en guerra, entonces ni los barcos podían llegar porque podían ser saqueados o hundidos o lo que fuese, pero también estos países, como vamos a ver ahora más adelante, utilizaron todos sus esfuerzos económicos vinculados con la guerra fundamentalmente. Sí, por eso hablamos de una guerra mundial, no porque se pelean todos los países del mundo, ¿sí? Vuelvo a repetir, son 32 países los que están enfrentados, pero sí están las grandes potencias y sí afecta, ¿no? a la totalidad del planeta. La guerra dura 4 años, dura de 1914 a 1918, pero bueno, por el avance militar de la época, que hoy en día no sería nada, pero para esos momentos sí lo era, provocó, ¿no?, daños que hasta el momento no se habían concedido, el ser humano no lo había concedido. Con respecto al desarrollo de la guerra es importante indicar lo siguiente: la guerra comenzó como característica, ¿no?, de una manera muy dinámica, ¿no? Esto se caracteriza por el movimiento de tropas, fundamentalmente el caso de Alemania, ¿no?, como Alemania comienza a avanzar frente a sus enemigos, pero inmediatamente de ser una guerra dinámica se pasa a una guerra estática, se pasa a un frente estático, porque comienza a desarrollarse lo que se conoce como una guerra de trinchera, ¿no? La trinchera comienza justamente a ser la estrategia militar más utilizada durante la guerra, donde los soldados pasan meses, ¿no?, en esa trinchera, entre la suciedad, el barro, los cadáveres y demás, ¿no? Pero quedan justamente ahí. Las dos alianzas y los países involucrados, los imperios involucrados, ¿no?, llevaron adelante ese tipo de estrategia. ¿Por qué se habla de una guerra total? Bueno, se habla de una guerra total porque justamente la guerra tuvo características como nunca antes había tenido otras guerras. Entre esa característica, para poder identificar que se trata de una guerra total, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, el accionar o las decisiones que tomaron los estados, cada uno de los países involucrados en la guerra. Y por el otro lado, el impacto sobre la población civil. Con respecto al accionar de los estados, lo que tenemos que destacar es que los gobiernos utilizaron todos sus recursos humanos y materiales para la guerra. Humanos, todos los hombres, ¿sí?, mayores de 18 años fueron reclutados para la guerra. Y lo que se creía, todos los países involucrados, creían de que la guerra iba a durar muy poco, que la guerra iba a durar apenas 8 semanas, porque cada uno consideraba de que había tenido un avance o un desarrollo militar y de armamento importante que iba a vencer al otro bando. Sin embargo, esto no fue así, se extendió por 4 años, y eso implicó de que haya necesidad de mayor cantidad de hombres para la guerra, porque los soldados morían. Por lo tanto, comenzó a haber un reclutamiento muy exitoso, porque bueno, estaba ese nacionalismo, ¿no?
los hombres, las mujeres, todos estaban convencidos de que la guerra era necesaria, ¿sí? Y por lo tanto se alistaban para ir a la guerra. También los estados gastaron todos sus recursos materiales, ¿sí? Todo tipo de producción y demás, industria se empezó a volcar para la guerra, para contribuir con la guerra, ¿no? Como decíamos también, la guerra total se identifica por el impacto sobre la población civil. Las ciudades claramente van a ser los blancos de bombardeos, imprevistos, muchas veces los puertos o las ciudades eran bloqueadas para que no llegara alimentos. La población civil comenzó a sentir cada vez más la guerra, porque cuando no era bombardeado faltaban todo tipo de recursos. Nosotros vimos el caso de Rusia, como en Rusia, por ejemplo, el carbón no escaseaba y los alimentos, pero el tema de los alimentos y del carbón van a ser en todos los países europeos involucrados en la guerra, ¿no? Entonces, esto va a llevar a que esa población que al principio estaba muy a favor a la guerra, producto del nacionalismo y demás, con el correr de la guerra y con todos estos... estas cuestiones que implicaba, llevó a empezar a oponerse al enfrentamiento, o por lo menos esperar que termine la guerra cuanto antes. Dentro de todo ese contexto bélico, es muy importante destacar el papel de las mujeres, ¿sí? Las mujeres que estaban relegadas al hogar, donde en una sociedad muy, muy desigual no contaban con derechos políticos como los hombres, ¿no? El derecho de postularse o de votar, no tenían los mismos derechos económicos, de hecho las mujeres prácticamente eran amas de casa, muy pocas mujeres tenían la posibilidad de trabajar, no tenían los mismos derechos sociales que los hombres, ¿no? Pero como la mayoría de los hombres están en la guerra y se empieza a vaciar justamente los espacios de producción, el mismo hombre le comienza a pedir a las mujeres que ocupen, ¿no? Una serie de funciones muy amplias. Entonces las mujeres durante la guerra no solamente se tuvieron que dedicar a la cuestión del hogar, del cuidado de los niños y los más grandes y demás, también de los heridos de guerra, como dice el texto, sino que también a mantener y aumentar la producción. Una producción que no era solamente de alimentos, sino, y esto es lo más destacable, producción de armamentos, ¿sí? De fábricas militares y demás. También van a ser los que van a manejar los autobuses, son las que van a ocupar algunos cargos también, aunque menores, pero algunos cargos dentro de la administración política y demás. Una vez terminada la guerra, las mujeres que ya venían reclamando antes de la guerra, pero las mujeres van a alzar su voz, no para obtener derechos políticos, muchas de las mujeres van a empezar a obtener derechos políticos cuando finaliza la guerra, pero eran muy delimitados, porque por ejemplo, las mujeres que obtenían el derecho para votar eran porque sus maridos habían muerto en la guerra, por ejemplo. Pero esos reclamos, al igual que el reclamo de derechos económicos y demás, va a ser una bandera que las mujeres van a comenzar a consolidar con esta experiencia de la Primera Guerra Mundial y luego con la Segunda Guerra Mundial, que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, es interesante, así como veíamos los testimonios antes de la guerra, ¿no? Y que en realidad las personas que la pronuncian son todas personas que no son ni políticos ni militares y están todos a favor de la guerra, como contrapartida, un soldado, que no era el único, en este caso es un soldado inglés, ¿no? Cómo se está empezando a oponer a la guerra. Bien, acá es clave la fecha que ustedes puedan comparar para llevar adelante esto de cómo era vista la guerra en los primeros testimonios y cómo era vista la guerra por este soldado inglés tras este fragmentito de una carta que envía, ¿no? A su esposa. Es importante la fecha, vuelvo a repetir, aquí estamos finalizando la guerra, ¿no? Y bueno, justamente en esa carta que envía, ahí él menciona, ¿no? Que primero que lo está haciendo como a escondidas esas cartas, porque si lo encuentran lo van a terminar fusilando, si lo encuentran lo mismo, el mismo general de su bando, de su ejército, ¿no? Entonces él ahí describe, ¿no? Que ya en la guerra a nadie le importa los territorios, ¿no? Y lo único que piensan la mayoría de los ingleses y aparentemente también los soldados de otros países es finalizar con la guerra cuanto antes y volver a la casa, ¿no?
esto es un poco el panorama, ¿no? Hasta incluso él menciona de que tienen la esperanza de que en los países de cada uno, en Gran Bretaña, por ejemplo, comiencen a haber disturbios, así el gobierno o los gobiernos, ¿no?, terminan poniendo fin a esta guerra, ¿no?, a esa guerra que ya no tenía sentido, ¿no?, planteaba este soldado. Bien, finalizada la guerra, claramente va a tener consecuencias, ¿no? Varias consecuencias. Aquí destacamos estas tres consecuencias muy importantes. Por un lado, tiene que ver con las víctimas que son víctimas fatales o no, ¿no? Ahí destaca justamente la gran cantidad de personas que estuvieron en el frente de batalla y que luego no pudieron reincorporarse a la vida normal una vez terminada la guerra, que habían quedado con serias secuelas, además de la cantidad de heridos, ¿no?, y demás, de huérfanos, de niños huérfanos que habían quedado, ¿no? Pero también se estima, ¿no?, esto es un estimativo, de que alrededor de 10 millones de personas murieron producto de la guerra, ¿no? Esto es imposible de tener un número certero. Yo puedo agarrar un texto de historia y me puede decir 15 millones, y puedo agarrar otro y me puede decir 7 millones, ¿sí? Pero bueno, se estima que alrededor de 10 millones son las víctimas fatales que dejó la guerra. Obviamente que la gran mayoría, como toda guerra, son civiles, ¿no? Son gente inocente, gente mayor, son mujeres, son niños. Otro de las consecuencias muy importantes para identificar es que se reorganiza por completo el territorio europeo, ¿no?, el mapa europeo. Justamente el fin de la guerra hace de que caigan los imperios territoriales en Europa. El imperio ruso, bueno, cae producto de la revolución, ¿no? Si comparamos el mapa, digo, antes de la guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, con el después de la Primera Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, el imperio alemán, ¿no? Recordemos de que los vencedores aquí son la Entente Cordiale. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos vencen sobre el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio otomano. Entonces, por ejemplo, el imperio alemán se termina disolviendo, surge Alemania, pero también surge, fíjense, en un territorio, está una partecita más de Suiza, ¿sí?, que se toma allí. También el territorio de Alsacia y de Lorena, que antes estaba para el lado alemán, ahora queda para el lado francés. Eso es interesante porque después va a ser uno de los motivos de la Segunda Guerra Mundial. También, si miramos el imperio austrohúngaro, se termina de disolver por completo. Donde estaba el imperio austrohúngaro surge Austria-Hungría, surge también Checoslovaquia, ¿sí? En la parte más de abajo, Yugoslavia, ¿no?, donde estaba Serbia, pero también una parte del imperio austrohúngaro. También el imperio otomano se termina conformando Turquía, ¿sí? Entonces, lo que marca el fin de la Primera Guerra Mundial como consecuencia es también la caída de los imperios, ¿no? Cómo caen esos imperios y van a surgir países ya democráticos o republicanos, ¿sí? Y finalmente, la otra consecuencia muy importante es que se firman toda una serie de tratados, pero lo que quiero destacar es el Tratado de Versalles, ¿sí? En Versalles, en Francia, en 1919 se juntan las potencias que habían ganado, ¿sí?, los representantes de las potencias que habían ganado, de Francia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, y firman este tratado que obligan a los perdedores a firmar, ¿no? Y este Tratado de Versalles lo que implicaba fundamentalmente era que hacía responsable a Alemania por los daños de la guerra. Alemania era el que había quedado quizás más en pie, si los comparamos con el imperio austrohúngaro o el imperio otomano, ¿no?, o los otros países que formaron parte de las potencias centrales. Entonces, bueno, el peso de la consecuencia de la guerra caía sobre Alemania. Alemania se tenía que desarmar, su marina, la marina desaparecía, su ejército quedaba reducido a la mitad, perdía territorios, tenía que pagar los daños por la guerra, ¿sí? Tenía que pagar los daños por la guerra, que
que era una suma muy importante que la tuvo que pagar años y años hasta que llega Adolf Hitler, ¿no? Con el ascenso del nazismo en Alemania. ¿Bien? Entonces, ese Tratado de Versalles, que va a ser una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, luego va a ser una causa de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania termine justamente de romper el tratado con la figura de Hitler. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahí está un poquito la explicación, y cualquier consulta que tengan, lo escriben por el Classroom. Hasta luego.